Hola compañeros, mi grupo está conformado por Andrés Mejía y quien les habla, John Fiber Ocampo. Nosotros nos corresponde el tema de Ovid de Clory. Entonces vamos a hablarles acerca de la bibliografía de él, de la escuela nueva que plantea, de la propuesta de Cloriana, el método pedagógico que él plantea, el rol del estudiante, el rol del profesor y los medios que aplicó. Entonces, para iniciar, hablemos acerca de la bibliografía. Entonces, Ovid de Clory, él nace en Bélgica el 23 de julio de 1871 y muere también en Bélgica en 1932. Entonces, ese señor fue un pedagogo, fue psicólogo, fue médico y fue docente belga. Ovid se diplomó en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año de 1897 y después de esto viajó a Berlín y a París, donde continuó los estudios de neurología y de psiquiatría. Después de haber terminado los estudios allá, Ovid de Clory regresó a Bélgica y se dedicó a la reeducación de niños con retrasos mental. Posteriormente a esto, en 1907, creó una institución educativa que era muy conocida por el nombre que recibía, que era Escuela para la Vida mediante la Vida. Y pues aquí él aplicó todos los métodos, pero ya con niños de inteligencia normal, se podría decir. Posteriormente a esto, en el año de 1920, fue profesor de psicología y de higiene educativa en la Universidad de Bruselas. Y en el año de 1930, pues ya él se enfermó gravemente y 2 años más tarde, pues fallece el 12 de septiembre de 1932. Se dice que Ovid de Clory es el padre de la globalización. Este señor considera que lo más importante para enseñar a un niño es la motivación, y pues de esto le vamos a hablar más adelante. Seguimos con la propuesta de escuela nueva que él plantea. Nos dice que es una pedagogía basada en el respeto por el niño y su personalidad, con el objetivo de preparar a los niños pues para vivir en libertad. También se dice que Ovid de Clory se opuso a la disciplina rígida, es decir, pues estaba en contra de la escuela tradicional. Él apostaba por crear un ambiente motivacional con grupos heterogéneos basados en la globalización, la observación de la naturaleza, y pues apostaba más por una escuela activa. De Clory, al igual que María Montessori, pues comenzó interesándose por los niños pues digámoslo así, con una discapacidad mental, como ya lo había mencionado antes. Y aplicó el método científico a la investigación de los factores que puedan modificar de forma favorable la evolución intelectual, efectiva y motriz de los niños pues, que él sometía a su observación. Ovid de Clory se interesa o plantea esta propuesta de escuela nueva pues basada en el respeto del niño, ya que él tuvo unos recuerdos muy amargos cuando pasó por la escuela primaria. Entonces esto hizo que él se interesara más y le diera origen a la educación de la infancia de manera integral. La metodología de Ovid de Clory se basa principalmente en los centros de interés que tiene el niño. Entonces de Clory plantea que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses, lo cual hace que el niño
pues mantenga más su interés o su atención pues hacia el tema y serán ellos mismos quienes van a buscar aprender más. Ovid de Clory nos dice que es muy importante o que hay que tener en cuenta que los temas o el contenido a enseñar debe ser pues de las necesidades de los niños, como por ejemplo lo son la diversión, como es la protección, el alimento, los peligros, y estos temas deben ir relacionados con su digámoslo así, con su ambiente. Pues esto quiere decir que el niño entonces tiene que relacionar estos temas con su ambiente, el cual sería su familia, su escuela, la vida, la sociedad. Entonces el niño, cuando va relacionando estos temas, entonces se va interesando más y quiere aprender más. El rol del estudiante para De Clory tiene 4 principios fundamentales o 4 importantes momentos en la educación, los cuales son la libertad, donde él destaca la autonomía de cada niño. El segundo es la individualización, donde cada niño tiene sus diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de aprender, tiene diferentes gustos. Entonces es ahí donde el profesor tiene que irse adecuando a cada pensamiento del niño. El tercero es la actividad, pues para De Clory los niños aprenden más por medio de la acción que por medio de los pensamientos. Es decir, un niño puede aprender de manera muchísimo más fácil que una pelota redonda, teniendo contacto con ella y jugando con ella, a que un profesor le muestre en el tablero o en diapositivas y decirle: esto es una pelota, es un círculo, es redonda. Entonces en esto se basa este tercer principio importante para él. El cuarto es la globalización, que es otro, que es creo que el más importante y en el que él se basa, porque él, según sus estudios, dice que los niños aprenden más desde una totalidad que de las partes. Es decir, un niño puede ver un mango de color amarillo, entonces el niño asume que todos los mangos son de color amarillo y de esa forma, pero al pasar de los días el niño se va a ir dando cuenta que hay otras, que los mangos tienen diferentes formas, que hay mangos de color rojo, naranjas, verdes, tienen diferentes sabores, unos más ácidos, otros más dulces, y entonces él se basa en eso. Es decir, el papel del aprendiz, según De Clory, se da mediante la observación, la manipulación, en donde todos los sentidos y todo lo que esté a su alrededor sea muy importante y como de fácil comprensión y asimilación para los niños. El rol del docente para De Clory, él asimila que es algo complejo, porque el maestro se tiene que salir como de lo que viene de tiempos atrás, de nuestros antepasados, que son maestros que son muy conductistas, que siempre lo que ellos expresan tiene que ser de esa manera, a su modo de ver, y ni los niños ni los jóvenes pueden cambiar como ese pensamiento, pueden ser, sí, pueden tener diferentes pensamientos acerca de diferentes temas, dado que el profesor tiene que ser muy flexible, tiene que ser muy comprensivo con cada uno de los estudiantes, porque como anteriormente se los decía, lo que se busca es que el estudiante sea autónomo y busque como sus propios rumbos y sus propios conocimientos, sus propios gustos. Es decir, el rol del docente para De Clory debe cumplir como los siguientes aspectos. Debe servir como un mediador, es decir, él tiene que, como el conocimiento que tienen los estudiantes y los que tiene el profesor, cerrar como esa brecha para que el estudiante pueda adquirir fácilmente lo que se le está enseñando
y lo que pueda adquirir con los medios que tenga a su alrededor. Tiene que desarrollar criterios para saber si se llegó a la meta empleada desde el día 1 hasta el día que terminaron pues, las clases. Tienen que proponerse metas claras para apoyar al estudiante en la lección que tenga, porque como lo dice De Clory, cada estudiante tiene como sus diferentes formas de pensar y sus diferentes gustos. Es ahí donde entra el profesor con sus cualidades, pues al ser profesor tiene más estudio obviamente y tiene que direccionar al niño, al estudiante, hacia esos aspectos que le gustan para poder explotarlos a futuro. Seleccionar actividades que interesen a los estudiantes, como ya lo decía anteriormente, cada niño es diferente. Entonces estas actividades, si le gustan a cada niño, ellos van a participar más. Y al uno participar en estas clases no se van a volver clases magistrales, en donde el niño simplemente escucha una voz y la escucha y como se dice, entra por uno y sale por el otro y no le va a quedar nada en su conciencia y en su preparación como estudiante. Estimular la expresión personal de lo aprendido. Es muy importante este tema porque cada niño tiene sus diferentes formas de expresarse. Entonces lo que tiene que buscar el profesor es que cada niño lo exprese a cabalidad y demuestre que sí ha aprendido y que sí ha interiorizado lo que se le ha enseñado. Entonces, en resumidas cuentas, el profesor es un ejemplo que yo utilicé en otra clase. El conocimiento es un tesoro y el profesor es como ese pirata que tiene que ayudar al niño a llegar a ese tesoro tan importante como es el conocimiento. Tiene que cerrar esa brecha tan grande que a veces nosotros creemos que es obtener conocimiento, que es para uno muy difícil. Por ejemplo, a mí en el colegio nunca me lo enseñaron de esa manera, nunca fui crítico, entonces fue muy complejo como mi entrada a la universidad, donde a uno sí le exigen esto, que debe ser crítico, que debe buscar como por sus propios medios el conocimiento. Allá uno obviamente le van a dar en la universidad ciertos medios de conocimiento, cierta información, pero nosotros como estudiantes debemos como ampliarnos en esto. Entonces este método de enseñanza y este rol del profesor va a ser muy importante para los estudiantes, para así desde niños saber como qué rumbo es el que debemos llevar para tener pues una vida mucho mejor y entre más conocimiento tengamos mucho mejor. ¿Cómo es el día a día en las aulas? Los niños cuando inician el periodo escolar, por decirlo aquí en Colombia se inicia en enero, inician con aulas completamente vacías, donde al pasar del tiempo y de los contenidos que el profesor tenga preparados, el aula se va llenando de conocimiento, es decir, letras, colores, figuras, pero ojo, esto no lo va a ir poniendo solo el profesor, como que el profesor ya tenga algo preparado para todo. Los niños son los que van a ir impartiendo este conocimiento y va a ser como se dice, un vaya y venga, donde el profesor les va a brindar conocimiento, pero el niño también tiene que poner de su parte para esto. El profesor tiene que tener obviamente algo planeado para todo el año escolar y cada uno de sus periodos, pero puede ser muy flexible en cuanto a esto. Él tiene que observar si los niños están aprendiendo a cabalidad lo que él les está queriendo impartir, y si esto no es así, puede buscar otras rutas muy importantes para que los niños como que se adentren en esta información y pueda ser muchísimo más criterioso y más importante para ellos este tipo de clases. En cuanto a la evaluación, obviamente como es requerido en todas las instituciones educativas, hay evaluaciones, hay parciales, hay todo este tipo de cosas con notas numéricas o letras, como se maneje dependiendo. También se hace una evaluación cualitativa, criterial y continua. Y aparte de esto se hace una autoevaluación
en donde el estudiante desde edades tempranas, ya como ha sido muy repetitivo en el video, el estudiante va a aprender a cuestionarse de cómo está su propio conocimiento, de si ha aprendido, si ya es capaz de expresar acerca de cualquiera de los temas que se hayan tratado en clase. Bueno, ¿qué beneficios y qué dificultades tiene como este estilo? De pronto dificultades se puede decir porque yo creo que para uno como maestro siempre va a ser más fácil pararse en un tablero o con unas diapositivas y decir muchos temas sin preocuparse por el estudiante. Es decir, uno puede pararse ahí a impartir mucho conocimiento que uno adquirió, que obviamente el profesor tuvo que esforzarse, tuvo que estudiar mucho, tuvo que gastar dinero en el estudio, pero el profesor al hacer eso no se está preocupando por el estudiante, simplemente se está preocupando por cumplir, por recibir un salario, porque simplemente se está parando ahí a hablar y hablar y hablar y ya se vuelve algo muy retórico, en donde los estudiantes no van a aprender, o puede que algunos la cojan, porque obviamente hay estudiantes que tienen un nivel cognitivo más alto que otros, y simplemente con el hecho de ver que un profesor le ponga unas diapositivas les va a quedar aquí toda la información, pero hay otros estudiantes que son muy dispersos y que por el contrario el profesor puede que les ponga toda la información que sea, les puede mandar 1000 correos electrónicos, les puede decir la información que sea, les puede decirle hacer 30 libros acerca de eso y el estudiante nunca va como a coger esto. Entonces es una dificultad para el profesor, porque el profesor tiene que ser muchísimo más, o no muchísimo más flexible, sino que tiene que ser flexible y creativo en cuanto a cómo va a ser él para impartir ese conocimiento y que los estudiantes puedan como agarrar ese conocimiento y que sea de su gusto, que no sea por obligación, que no sea que no, tengo que aprenderme todo esto porque es una obligación, porque me toca, porque necesito sacar la nota, porque si no mi mamá me va a pegar, que sea algo que realmente al estudiante le guste. Y los beneficios que tiene para el estudiante, tiene grandísimos beneficios. Como ya lo había dicho, el estudiante se vuelve más crítico, tiene un poder en cuanto a su palabra, a que cuando alguien le exprese algo, él tenga como esa capacidad de decir esto es cierto o esto no es cierto, porque en muchas ocasiones no solo profesores, sino por decir una persona que le quiera vender un producto, si uno no está empapado de varios temas y es algo inteligente y tiene como esa capacidad de decirle a las personas no, eso no es así, de ser crítico, no, a mí no me parece, usted ese producto simplemente me lo quiere vender para usted ganar plata, o profe, ese tema a mí me parece que no nos va a servir a nosotros en la vida, simplemente usted se está parando ahí a decirnos muchas cosas y así no es. Entonces es muy importante este tipo de temas en la educación base, cuando los niños inician la educación, para volverse críticos desde pequeños. Creo que a la mayoría de nosotros estudiantes nunca nos impartieron esto. Entonces pues presentamos muchísimas dificultades y como se dice, desde de pequeños es mucho más fácil aprender a quitar vicios ya cuando uno está grande.